asko zuei, y mi intervención va a ser en castellano, iba a decir perfecto, bueno, en lo que pueda. Pues bueno, a mí se nos ha dado las gracias de forma reiterada esta mañana por estar aquí, por haber aceptado la invitación a participar en esta jornada. Yo creo que las gracias las tenemos que dar las personas que hablamos desde aquí, porque pocas veces hay la oportunidad de poder hablar de lo que fue el movimiento, lo que ahora es el movimiento LGTBI+, de lo que ha sido. Y bueno, parte de lo que somos ahora pues es gracias a todo esto que tanto Imanol, Olga, Nagore y yo estamos relatando. Entonces, pocas veces tenemos esta oportunidad y yo, pues bueno, a la universidad, a las personas, a Asier, que ha organizado esta jornada, decirles gracias de nuevo. Bueno, yo me voy a referir a una época, la de los colectivos de lesbianas feministas, que se organizaron tanto en Euskadi como a nivel del Estado español. Bueno, me voy a referir a esta época porque es una época que dentro de lo que ha sido y lo que es la memoria colectiva LGTBI, pues es una parte de esta memoria que a menudo está, o sea, no se conoce muy bien, porque no se conoce muy bien, ni por qué, ni cómo, ni qué hicieron los colectivos de lesbianas feministas, y además es una historia que está bastante olvidada y que ha costado mucho recuperar. En esa labor, las personas que estamos en Aldarte hemos puesto bastante esfuerzos. Antes de empezar con mi intervención, yo a nivel personal comparto con muchas mujeres que todavía viven a día de hoy la alegría y el orgullo de haber formado parte de una década maravillosa para el movimiento LGTBI, el que se llama ahora movimiento LGTBI, una década que ha definido mucho tanto el feminismo como tanto el lesbianismo a nivel social. Yo estoy muy orgullosa porque, entre otras cosas, fue una década en la que las mujeres que estuvimos activistas, militando, haciendo un mogollón de cosas en estas organizaciones, nos lo pasamos muy bien, y eso es decir que nos lo pasamos muy bien, que hicimos muchas cosas, trabajamos muy duro, etcétera, pero lo pasamos muy bien, porque teníamos un ardor militante que es parecido al ardor militante que el movimiento feminista, o sea, con el que hemos vivido este año todo el tema del movimiento feminista, el 8 de marzo, etcétera. Muchas mujeres nos reconocíamos en este ardor, en este orgullo de formar parte de algo colectivo y en este orgullo, en lo contentas que se nos veía, por ejemplo, el 8 de marzo, algo que es muy parecido a lo que vivíamos, y porque somos conscientes de que esa época, pues bueno, fuimos la primera horneada, las primeras mujeres lesbianas que salimos a la calle, al espacio público, medios de comunicación, pues bueno, el espacio público en general, hablando del lesbianismo y poniendo las primeras caras públicas a lo que era el lesbianismo. Yo, antes de hablar de los colectivos de lesbianas feministas o colectivos de feministas lesbianas, que es un debate que se daba, que más anecdótico que otra cosa, y que sobre todo dependía del sentimiento feminista las que estábamos dentro de estos colectivos, yo me voy a referir al contexto que da lugar al nacimiento y surgimiento y el porqué de estos colectivos y el por qué están. Muerto el dictador Franco, ya todo el mundo sabemos lo que pasó durante los 40 años de la dictadura franquista, etcétera. Yo no me voy a referir a eso, pero sí que es verdad que, pues bueno, había en este país, pues bueno, había muchas libertades sociales, políticas que reivindicar, y uno de los sectores que surge a partir del 1975, durante los años de la transición, surge con fuerza el movimiento feminista. El movimiento feminista, claro, es decir, hay que además retrotraerse al papelón que el franquismo había dado a las mujeres durante 40 años.
Un papelón de ciudadanas de segunda categoría donde ni políticamente hablando ni derechos sociales, etcétera, se tenían y sobre todo sexualmente hablando el papelón era de la mujer por destino, era amante madre de sus hijos y amante esposa de su marido. La mujer era una especie de menor, de menor social, de menor que tenía que estar al cuidado del marido, después al cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Es decir, ciudadana de segunda clase. Y en esta tesitura surge un movimiento feminista que empieza a darle vuelta a toda esta valoración con la que se enfrentaban el colectivo de las mujeres en general. El movimiento feminista, dentro de todas las reivindicaciones que puso encima, que lanzó a la sociedad, tuvo en la sexualidad también un elemento muy importante de reivindicación, una sexualidad libre, autónoma, en el que las mujeres pues bueno, fueran sujetas propias de su sexualidad, no una sexualidad dependiente de la sexualidad del hombre, etc., etc., etc. Y eso fue un elemento muy importante de reivindicación del movimiento feminista durante sus primeros años de recorrido, ¿vale? Yo no sé si habéis oído hablar de las reivindicaciones del aborto, que fueron muy duras. Olga ha hablado, que más o que menos en esas manifestaciones por el aborto, etcétera, pues bueno, acabábamos en el cuartelillo, etcétera, las reivindicaciones anticonceptivos, del divorcio, etcétera. Todo era una lucha constante por replantear de nuevo lo que eran los valores acerca de una sexualidad en general, pero en específico para las mujeres. Este movimiento feminista que reivindicaba la sexualidad, una sexualidad diferente para las mujeres, autónoma, libre, etcétera, es el que acoge a las mujeres lesbianas en lo que voy a explicar, en su devenir, en su creación y demás. Muchas de nosotras, a día de hoy, reconocemos que el movimiento feminista fue un contexto ideal. En el movimiento feminista militaban muchas mujeres que de facto eran lesbianas, nos procuró un espacio para el debate político, para entendernos a nosotras mismas, a las que llegábamos al movimiento feminista. Es decir, tener en cuenta que llegábamos de que más o que menos se sentía culpable, se sentía avergonzada, se nos decía que estábamos locas, se nos decía que estábamos enajenadas, etcétera. El movimiento feminista procuró los primeros análisis políticos para contrarrestar todo ese tipo de discursos. El análisis y luego el movimiento feminista nos procuró un espacio perfecto para encontrarnos y socializar. Es decir, pues bueno, muchas mujeres lesbianas recalaban en el movimiento feminista y ahí nos empezábamos a conocer y eso a nivel personal fue una explosión, fue un explosivo, porque claro, de pronto tú venías de un pueblo, venías de un barrio o venías totalmente aislada y de pronto entrabas en un grupo de mujeres feministas, en un grupo de mujeres que se estaban en ese momento formando y ahí empezabas a vivir y a experimentar lo que era eso del lesbianismo, a conocer a más mujeres lesbianas y pues bueno, y a desarrollar toda esa parte lúdica y festiva que también tiene el tema del lesbianismo. En ese contexto es en el que nacen los colectivos de lesbianas feministas de Euskadi y del Estado español. ¿Vale? Antes, bueno, yo he dicho que es una historia muy como olvidada y como, ¿no?, de todo lo que es la memoria del colectivo LGTBI. Cuando empieza aquí también, de forma un poquito menos, más tímida, quizás, el movimiento homosexual era movimiento homosexual, era movimiento homosexual, no era movimiento LGTB. El movimiento LGTB empieza a nacer en la década de mediados de los 90. Cuando yo empiezo y empezamos muchas, era movimiento homosexual. Claro, ¿qué pasaba? Y yo aquí también me voy a referir al contexto. ¿Qué pasaba con esto? Antes Imanol ha contado. Es verdad, cuando se empiezan a reivindicar estas cosas, claro, las mujeres empiezan a militar, también lo ha contado Olga, empiezan a estar con los hombres en las mismas estructuras para reivindicar mayor libertades sexuales. Y en este caso, para reivindicar una sexualidad diversa, una sexualidad que no, para cuestionar la norma heterosexual. Empiezan a estar en el grupo de hombres y
ahí se empieza a ver un poquito los vacíos y las diferentes necesidades que por un lado tienen las mujeres lesbianas y por otro lado tienen los hombres homosexuales. Me explico. La famosa ley de vagos y maleantes, durante 40 años, desde que se crea hasta que desaparece, se aplica sobre todo en hombres. Hay apenas la represión que el franquismo ejerció sobre la vida sexual de las personas se hizo de forma diferente. De cara a los hombres, la represión era pública, era política, mediante una ley que se aplicaba a ellos se les llevaba a los campos de reeducación, a las cárceles, etc. Y las mujeres, la vía de represión de su vida sexual de las mujeres era una represión privada. Como explica muchas veces Empar Pineda y aquellas que hablan de esa época, cuando la niña salía rara, a la niña se le llevaba al internado. O a la niña se le sacaba fuera del pueblo o fuera del barrio para que fuera con los familiares no sé qué, no sé cuánto. O, si no, a la mujer adulta que persistía en esas cuestiones se le llevaba al psiquiátrico. Pues bueno, hay una película que se llama Shock, que relata muy bien cómo las mujeres eran machacadas en los psiquiátricos. Es decir, las vías de represión eran privadas para uno y públicas para otros. ¿Eso qué significa? Que durante el franquismo quienes existían eran los hombres. La homosexualidad, lo ha dicho Imanol además, o sea, la homosexualidad aún a día de hoy tiene la visión que tenemos todo el mundo es masculina. Antes era única y exclusivamente masculina. Os voy a poner un ejemplo que cuenta con mucha gracia Empar Pineda, una histórica militante, que aparece en un medio de comunicación hablando y debatiendo el tema del lesbianismo, ¿no? En la tele. Y entonces está en el pueblo, ella es Hernani, está en el pueblo y el día siguiente va a hacer la compra y le dice la que está en el mostrador: oye, Empar, que ayer te vi, que qué guapa saliste en la televisión. Joder, ¿cómo te vi ayer? Qué guapa, ¿no? Entonces Empar, sí. Y entonces le dice a continuación, oye, Empar, por cierto, ¿cuándo te vas a echar novio? Y Empar había estado el día anterior hablando de lesbianismo. ¿Esto qué significa? Que en la época que yo estoy relatando, en los años de la transición, cuando empiezan los colectivos de lesbianas feministas, o sea, en la existencia del lesbianismo era nula. O sea, en el colectivo imaginario, como idea, es que ni siquiera existía como posibilidad para las mujeres. Mientras que para los hombres, el tema de la homosexualidad existía. Es verdad que para darle candela y para reprimirla bien, pero existía. Y empezamos desde un punto de forma diferente con necesidades diferentes. Y cuando lesbianas y homosexuales nos juntamos en las mismas estructuras, claro, las lesbianas, porque yo no estaba en ese momento, las lesbianas que están participando ahí se dan cuenta de que, claro, tienen otro tipo de necesidades, que los hombres, ellos, y con toda justicia, lo que reclamaban eran fuera fichas policiales, ¿no? O sea, ya basta de represión policial, reconocimiento de los asesinados, de Francis y compañía. Partían de otro nivel, partían de la asistencia y reclamaban cambios políticos, etcétera. Fuera, derogación de la ley de vagos y maleantes, que tanto se les estaba aplicando. Claro, las lesbianas, ¿de qué partíamos? De la no existencia. Las lesbianas nos teníamos que reivindicar, teníamos que decir que existíamos a la sociedad. Le teníamos que decir a la sociedad que ser lesbiana no era ser de un país que se llamaba Libia, ¿no? Que ser lesbiana era una opción, que las mujeres, una opción sexual que las mujeres teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso marcó mucho. Y luego, esa diferencia que ya se empieza a establecer de necesidades con las que nos enfrentamos a las reivindicaciones políticas y sociales a la sociedad, claro, ahí sí que el sentimiento que teníamos de mujeres y el tema de la existencia de un movimiento feminista que era muy potente y muy fuerte, pues claro, y que además acogía, tenía esa disponibilidad de acoger, de hablar del lesbianismo, pues claro, la cosa
pasó que durante una década las mujeres estuvimos organizadas fundamentalmente en los colectivos de lesbianas feministas, mientras que los hombres quizás estaban más organizados en colectivos como EGAN, etc. Y yo eso lo quiero explicar porque yo creo que no es una cuestión de que no quisimos trabajar al lado de los hombres, sino yo creo que es una cuestión más de necesidades políticas y demás que teníamos en ese momento cuando queríamos salir a la calle a reivindicar cosas. El tema de... Bueno, aquí hay una foto de ESAN. ESAN fue el primer colectivo que en Euskadi se formó de mujeres lesbianas organizadas y fue el primer... lo primero que... ¿Cómo se dice? Que antecede un poquito de ESAN. Luego se organizó en los colectivos de lesbianas feministas, que se empezaron a organizar, se empezaron a crear a partir de 1981. Primero se creó de forma paralela Guipúzcoa, Vizcaya, y después se creó en Áraba y después también se creó en Iruña. Fueron así de forma paralela. Los colectivos de lesbianas feministas, aquí en Euskadi fuimos colectivos de lesbianas feministas, no éramos feministas lesbianas porque el sentimiento que teníamos de lesbianas era muy fuerte, ¿vale? Es una tontería, pero también es verdad. Esto es una de las manifestaciones, pancartas que llevábamos a las manifestaciones, pancartas hechas muy a mano, pintadas a mano, etc. Los colectivos de lesbianas estábamos organizadas, estábamos muy unidas al movimiento feminista, pero teníamos estructuras organizativas diferentes. ¿Vale? Yo por lo menos, yo viví fundamentalmente Vizcaya y estábamos todo el día, o sea, es verdad que compartíamos el mismo espacio, íbamos a las mismas reuniones como una estructura organizada dentro del movimiento feminista, las mujeres del colectivo de lesbianas, y a la Asamblea de Mujeres de Vizcaya se le planteaba constantemente debates, etcétera, etcétera. Pero éramos una estructura que estaba, o sea, que se organizaba de forma diferente. En los colectivos de lesbianas feministas tuvimos mucha... teníamos muchísima coordinación. Teníamos una coordinadora a nivel nacional, donde nos juntábamos dos colectivos de Euskadi, y luego, como está aquí, teníamos una coordinadora también a nivel un poquito más general del Estado español. Es decir, la coordinación entre los colectivos, tanto de Euskadi como del Estado español, era una coordinación bastante fuerte y bastante potente, donde organizábamos jornadas y donde organizábamos también campañas, etcétera. Este cartel haría mención a este apoyo que aquí el feminismo en este país, tanto en Euskadi como en el Estado español, ha tenido siempre al tema lesbiano. En otros países del mundo, hubo más confrontación entre las lesbianas y el feminismo, porque es verdad que en unos primeros momentos, cuando el feminismo empieza a reclamar una sexualidad diferente para las mujeres, es verdad que tenía un enfoque muy heterosexista, pero las mujeres lesbianas enseguida hicimos reflexionar al movimiento feminista con que ese enfoque, o sea, con el tema de que con ese enfoque no íbamos a ninguna parte, es decir, se tenía que reivindicar una sexualidad diversa, etcétera, y no solamente con un enfoque heterosexual. Y entonces, este cartel de jornadas es un poquito una muestra de cómo también el feminismo, también organizaba sus jornadas de lesbianas. Las jornadas de lesbianas, las jornadas en general fue una vía muy importante, primero de juntarnos y de debate, etcétera, donde también poníamos en común muchísimas cosas. Organizamos en una década muchísimas jornadas. Tener en cuenta que organizábamos jornadas a nivel nacional, jornadas específicas de lesbianas en Euskadi, y también se organizaban casi cada un año, cada 2 años se organizaban jornadas a nivel estatal, es decir, que teníamos bastante actividad en este terreno. Esto
Estas son fotos, son fotos de la primera besada pública que se hizo en el Estado español. Pues aquí, pues bueno, concurrió una cosa, que teníamos unas jornadas estatales de sexualidad, creo, en Madrid. Y ese fin de semana coincide, para mala suerte de las fuerzas represoras, coincide que que las fuerzas represoras cogen a dos mujeres que se están besando en un lugar público y las detienen. Y eso coincide con que vamos todas las feministas lesbianas del Estado de diferentes puntos a Madrid. Y entonces ahí decimos que hay dos mujeres lesbianas detenidas por besarse en público, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí nos fuimos al lugar donde estaban detenidas, hicimos concentraciones y demás. Y entre las cosas varias que hicimos, aparte de denunciar a través de los periódicos, etcétera, la detención, hicimos una besada pública en la Puerta del Sol. Y llenamos la Puerta del Sol. Aquí veis la Puerta del Sol llena de mujeres que se besaron unas con otras de forma pública, para asombro de toda la gente que pasaba. Esa fue la primera besada que se organizó. Luego estas besadas, si Manol y aquí el compañero Jaime recuerdan, replicamos muchas veces esa acción, porque cada vez que nos enterábamos de que en un bar habían sido expulsadas dos personas homosexuales o lesbianas por mostrar en público su afecto, íbamos a ese bar y organizábamos una concentración y nos besábamos. Y eso lo hicimos varias veces, ¿vale? O sea, que ahí inauguramos una manera bastante creativa de decir, ¿no quieres esto? Pues venga, taza y media, ¿no? Pues esto es un poquito, pues nada, aplaudiendo después de la besada, etcétera. La verdad es que nos lo pasábamos bastante bien. Ya veis que ahí estábamos bastante eufóricas, bastante contentas, etcétera, en esas fotos. Pues bueno, esto es también, pues, las pancartas formaban parte de todas las manifestaciones y las reivindicaciones que teníamos, pues también estaban muy centradas también en cuestionar la norma heterosexual, una norma, no la heterosexualidad en sí, sino la norma heterosexual. Pues eso es un poquito, era una de nuestras claves de intervención en el espacio público. Esto es un cartel que sacábamos. Los carteles, a ver, a mí me han dicho que también hable de estrategias de comunicación, etcétera, ¿no? Porque sí que es verdad que no teníamos, pues nunca hablábamos, ¿qué estrategia de comunicación vamos a tener? No hablaba, la verdad es que no hablábamos de eso, pero sí que es verdad que todo lo que hacíamos era un sacar a la calle, o sea, todas nuestras reivindicaciones y aquello que pensábamos de lo que, y sobre todo sacar la existencia de las mujeres lesbianas, ¿no? Y entonces los carteles junto a las manifestaciones, etcétera, fueron un importante medio de comunicación, muy importante, porque sacábamos como mínimo un cartel el 8 de marzo, como mínimo, y como mínimo también sacábamos otro cartel el 28J. Y entonces, pues bueno, los carteles llegaban a todos los puntos de Euskal Herria, barrios, pueblos, ciudades, barrios de ciudades, centros de ciudades, etcétera. ¿Cómo llegaban? Pues gracias también a la organización bueno, a la coordinación que teníamos los colectivos de lesbianas, pero también a la organización del movimiento feminista. El movimiento feminista estaba organizado en múltiples grupos de mujeres, de barrio, de pueblos, etcétera, etcétera. Y cada vez que editábamos un cartel, fuera de lo que fuera, nosotras editábamos carteles que versaban sobre el lesbianismo, ¿vale? Cada vez que hacíamos un cartel, lo que hacíamos era, 1.500 carteles, los poníamos en grupos, y dábamos aviso y todos los grupos de mujeres de barrios, pueblos y demás iban a coger su paquetito de carteles y los pegaban en los barrios. Yo vivo en Astrabudúa,
vivía por aquel entonces, sigo viviendo todavía, y yo recuerdo que los carteles los cogía el grupo de mujeres donde yo también participaba y pegábamos carteles de lesbianas en la década de los 80 y tantos en Astrabudúa, que está aquí cerca, o sea, que está cerca de aquí de esta universidad. ¿Vale? Entonces, esa fue una forma genial, magnífica de llevar planteamiento de comunicación, ¿vale? Y de llevar nuestros eslóganes, nuestras campañas, nuestro discurso, de llevarlo a la calle. Una forma magnífica, ¿vale? Estos son carteles. En los carteles desplegábamos yo creo que mucha creatividad y mucha imaginación. Este cartel de ¿por qué eres heterosexual? Claro, o sea, estábamos hartas de que cada vez que íbamos a un medio de comunicación, cada vez que íbamos a una charla, cada vez que hacíamos un tema, o sea, cada vez que nos enfrentábamos al espacio público, estábamos más que hartas de responder a la pregunta de, oye, ¿y tú por qué eres lesbiana? Y entonces aquí hicimos una reflexión, es decir, o sea, si yo me tengo que responder a la pregunta de por qué eres lesbiana, la sociedad también se tendrá que responder a la pregunta de tú también por qué eres heterosexual, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es para que veáis un poco también, o sea, los debates, el discurso que llevábamos también a la calle, que era, pues bueno, que yo creo que junto con todo el movimiento también homosexual que había, pues yo creo que el objetivo que teníamos era transformar esta sociedad también en sus valores esenciales de cómo afrontar, la sexualidad y fomentar también y ayudar a que esta sociedad también sea más diversa y se replantee la norma heterosexual, etcétera. Es decir, nuestros discursos y nuestro debate también tenía esa profundidad. Estos eran carteles. Fijaros que le poníamos imaginación. Aquí poníamos pues una guía práctica para lesbianas. O sea, lo hacíamos en un cartel con la figura de Mafalda, y entonces pues decíamos, pues bueno, oye, pues vale, o sea, heterosexual, si tienes algo más que curiosidad por hacértelo con otra tía, pues no te cortes. Eso se lo decíamos a las mujeres heterosexuales, porque los 8 de marzo muchas veces sí que es verdad que también ligábamos con muchas mujeres heterosexuales, ¿no? Que en ese momento pues también, esto es un cotilleo. Pero bueno, que hacíamos carteles que eran para leer, que eran para, pues bueno, que le poníamos la verdad pues bastante, ¿no? Tú con don, yo con doña, etcétera, pues eso también el no sé qué, Pues este es otro cartel, la Iglesia dice que las lesbianas somos divinas y nosotras decimos que el ligar es un milagro, en fin. Es decir, ¿qué le poníamos? Le poníamos, estos carteles se pegaban, de verdad, que en todas partes, que llegaban y le poníamos bastante imaginación, porque aparte de debatir y aparte igual de enfrascarnos y de enfadarnos algunas veces, también éramos gente que, o sea, tener en cuenta que nos juntábamos casi todos los días de la semana para estar constantemente, venga, ¿qué hacemos? Que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, de lo que decíamos y no sé qué, pues salían estas cosas y hacíamos este tipo de carteles. Lesbianas en todas partes, no sé si veis, es decir, yo creo que así como el movimiento homosexual de chicos no tuvo necesidad de sacar lesbianas porque sí, lesbianas en todas partes, lesbianas es un placer, etcétera, nosotras teníamos la necesidad de decirle a la sociedad que las lesbianas existíamos y que estábamos y que existíamos, oye, que te lo creas, que existíamos y que existíamos, ¿no? Y yo creo que eso era una constante en esta década de oro, de puro activismo de los colectivos de lesbianas feministas. Esta es otra, rompamos la norma, pues el lesbianismo, pues bueno, que también... He de decir que los carteles que hacíamos de 28J, es decir, que también eso también lo ha mencionado yo creo que Olga, sí que es verdad que teníamos como trayectorias paralelas de activismo y de hacer cosas, teníamos, es verdad, paralelas, pero también es verdad que nos juntábamos en una estructura que por lo menos en Bilbao a día de hoy sigue funcionando, que es la coordinadora 28J. Y en la coordinadora 28J, con las chicas y las lesbianas y los homosexuales, pues nos juntábamos para organizar que mínimamente la campaña de 28J
y organizar la manifestación, organizar, pues bueno, un poquito todo lo que iba a ser el lema del año, cómo aparecer en los medios, etcétera. Bueno, esta es otra más, somos lesbianas y no nos bajamos del burro, estas son las alavesas, ¿no? A mí este cartel me hace muchísima gracia porque es como muy gráfico, ¿no? Somos lesbianas y además estamos en un burro y no nos bajamos del burro, ¿no? Es como muy gráfico, ¿no? Le poníamos, estos son las de alavesas y estas son las navarras que, pues bueno, que lesbiana, ¿qué coño quieres? Esto tenía un doble sentido, Tenía un doble sentido porque era preguntarle también a las lesbianas de la sociedad, oye, es decir, ¿qué queréis que hagamos? No solamente no tan explícito, no solamente es el sentido literal, sino era preguntarle a la sociedad, oye, ¿qué coño queréis? ¿Qué coño quieres? Y entonces, pues bueno, era una cosa jugando con esto. Pues bueno, le poníamos creatividad, le poníamos humor y le poníamos bastante imaginación, como veis. He de deciros que, hablando de la estrategia de comunicación, que no era tal, que no le llamábamos estrategia, que teníamos siempre una tensión constante para que se nos oyera la sociedad. Yo creo que nuestros mensajes estaban claros, no solamente iban dirigidos a las mujeres que pudieran ser lesbianas o que para que las mujeres se plantearan el lesbianismo también, en el caso ese, sino que también iba dirigido a la sociedad para que se replanteara toda la cuestión esta de la norma heterosexual, etcétera. Y en ese sentido todo lo que hacíamos era público, o sea, nos pasábamos la vida pegando carteles, haciendo cosas, charlas, etcétera, con Imanol. No sé cuántas veces habremos coincidido, etcétera, porque muchas veces íbamos, el colectivo de lesbianas iba a Egan, íbamos juntas a hacer las charlas. Y que eso era constante. No le llamábamos estrategia de comunicación, pero teníamos la tensión esa de salir en los medios de comunicación. Era una constante. ¿Vale? Jornadas de lesbianas, que, bueno, se organizaban. Esto está todo en Aldarte, por si algún caso alguien quiere ir a investigar un poquito más, lo puede. Jornadas estatales, jornadas en Cataluña, jornadas de Euskal Herria, etcétera, se organizaron unas cuantas, ¿vale? Y estos eran, pues bueno, un poquito fotografías que tenemos, porque era un momento ese en el que no teníamos esa tensión de fotografiar, no teníamos móviles, esas cosas no existían las redes sociales, etcétera, y es verdad que no hay ese cúmulo de fotos y de documentos de las que se han hecho cosas como existe ahora. Hay pocas, pero las pocas fotografías, pues bueno, fijaros, si no juntábamos gentes o sea, nos juntábamos hasta 2.000, 3.000, hasta 4.000 mujeres en las jornadas, porque había mucho ardor militante, o sea, había muchas ganas de transformar lo que durante 40 años habíamos vivido con el franquismo, ¿no? Y entonces eso pues se notaba en que cada convocatoria que hacías, cada charla que hacías, cada cosa que hacías, se llenaba de gente, ¿vale? Pues bueno, aquí yo creo que esto es en Galicia y aquí a las vascas, al colectivo de vascas en la fotografía de abajo, pues yo creo que nos tocó hacer alguna representación, alguna performance, vestida de vascas, etcétera. Nos lo pasábamos también bastante bien porque hacíamos también muchas performances. Pues bueno, esta es otra más de arremeter contra la norma heterosexual, y aquí ya la juntábamos también, una agresión sexista para todas las mujeres, etcétera. Esto, bueno, es una foto que conservamos. Y esto es algo que me imagino que Jaime, yo no sé si Jaime a ti te tocó, porque eres más joven, pero seguro que Imanol se acuerda de el primer festival por las libertades sexuales que organizamos en la Plaza Santiago. Seguro. Hay una cosa hay un vídeo que podéis consultar porque está en Aldarte, y yo creo que está colgado entre los vídeos de Aldarte. Pues esto es, pues bueno, empezamos con un desnudo de unas cuantas nescas y nada, y todo era, pues, en fin, este festival. He de decir que este festival, luego lo cuento, esto que hicimos el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya con Egan, pues sí que es verdad que luego nos costó una escisión en el colectivo de lesbianas. Después lo explico, ¿vale?
fue de las cosas últimas, porque de vez en cuando hacíamos cosas, de las cosas últimas que el colectivo organizó junto con EGAN. He de deciros que todas las cosas que hacíamos, pues bueno, que era todo como muy autogestionado. Es decir, no había ni financiación, ni subvención, no había subvenciones y no había, y por lo general era todo como muy apartado de las instituciones, como muy apartado. Movíamos nuestros propios recursos, cada cartel que hacíamos era pagado con nuestro dinero, porque poníamos mensualmente, poníamos nuestras cuotas, etcétera, y luego también movilizábamos muchísimos recursos que teníamos alrededor. Este festival, que tuvo una organización extraordinaria, fue hecho gracias a eso, ¿no? a que supimos manejar muchísimos recursos que teníamos alrededor. Los trajes que llevan las nescas, pues se los pedimos, por ejemplo, a un club de baile, a un de estos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí también poníamos muchos recursos. Bueno, ya la década de los 90, yo estoy explicando así, luego podéis preguntar, estoy explicando cómo funcionábamos. Esto fue una de las pocas cosas que yo, estando en el colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya, también organizamos, ¿vale? También estuvimos. Y que fue la ideación de una plataforma antidiscriminatoria que todos los colectivos del Estado español y de Euskal Herria conformamos de manera conjunta. Al unísimo, lesbiana, que no te discriminen, hicimos una especie como de decálogo de cosas que de diferentes ámbitos creíamos que se tenían que reivindicar. Era un esfuerzo de todo lo que decíamos, así a nivel un poquito más teórico, etcétera, pues concretarlo en cosas tan concretas como, pues bueno, en el ámbito de la salud qué, en el ámbito laboral qué, en el ámbito jurídico qué, en el ámbito de la familia qué, etcétera, etcétera. Fue un esfuerzo. Con esto no hicimos campaña para convencer a las mujeres lesbianas, sobre todo, que tenían sus derechos y que tenían que reivindicarlos, pero no fue una herramienta con la que fuimos y tocamos puertas de partidos políticos, etcétera, para trabajarlo. Fue una campaña que hicimos sin más. ¿Vale? Esto está ya a los inicios de los 90, ya significó una etapa diferente que luego voy a explicar, porque antes voy a explicar que un elemento muy importante de esa estrategia de comunicación, que no le llamábamos estrategia de comunicación, pero que eran las revistas que hacíamos. Ya veis que eran revistas como muy artesanales, porque casi que eran escritas a mano y, vamos, era coger la máquina, esa máquina que ahora mira, es como esto, pero que hace ruido con teclado, sí que tiene un rollito así, no sé si la conocéis. Pues eso usábamos para hacer estas historias, porque no teníamos ordenador ni nada, ¿vale? Y los dibujos eran muy a mano, etcétera, etcétera. Esto, Sorgiñak, en concreto, era la revista que los colectivos de lesbianas feministas de Euskadi teníamos. La revista Sorgiña fue un elemento muy importante, primero, la vendíamos, para informar a la sociedad de lo que pensábamos, etcétera, para hacer sensibilización, y también fue un elemento muy importante con el que empezamos a conocer escritoras de otras partes, la Joan Nestle, la Gaily Rubin, la Witting, etcétera, ¿no? Que son todas como autoras de esos años 80, que son, pues bueno, un poquito las antecesoras, un poquito quienes han sembrado todo este movimiento queer, no binario, trans, que tenemos. Pues bueno, muchas de esas reflexiones parten de estas mujeres, ¿vale? Y en estas revistas, como en las otras, que luego voy a mostrar que eran de otras partes del Estado español, ahí empezamos a conocer pues estas reflexiones, ¿vale? Y nos servían para el debate interno también, porque aparte de pasarlo muy bien, de idear campañas, de salir y no sé qué, también nos juntábamos para debatir y teníamos debates políticos bastante encendidos y bastante interesantes, ¿vale? Que luego llevábamos a ponencias para las jornadas también, donde seguíamos debatiendo. Esta es la Sorgiña de la primera época y esta es la Sorgiña de la un poquito ya más actual, etcétera, que
bueno, para que os deis un poquito el formato, cómo va cambiando, etcétera. Pues bueno, las Sorguiñas de ya la ultimísima época, pues ya, pues bueno, ya veis que parece ser que el color y demás, bueno, aquí vamos, los avances tecnológicos los vamos aprovechando, las sorguiñas que hacíamos. Bueno, esto ha salido antes porque también aprovechábamos para insertar artículos en la revista Gaiocha, que también fue un elemento que fue importante para nosotras. También hay que reconocer lo que era de una revista editada por Egan. Esta revista la quiero destacar porque ha hablado antes Olga. Esta es la primera revista que aparece de las primeras publicaciones, que aparece en el Estado español. Es de Madrid, del colectivo de feministas lesbianas de Madrid. Y esta revista era muy seria. Aquí ya eran traducciones de autoras que se ponían en la revista. Y eran tochos, era un debate y era ensayo puro y duro, pero esta revista, más que ninguna otra revista, era la que nos acercó las reflexiones de otras autoras, sobre todo americanas, angloamericanas, italianas, francesas, etcétera. Fue muy importante, ¿no? ¿Se puede ser a la vez heterosexual y feminista? Pues aunque os parezca irrisorio la pregunta, era un debate que teníamos en ese momento. Luego, si queréis, preguntáis, heterosexualidad obligatoria, existencia lesbiana, bueno, todo ese tipo de... Esta revista fue bastante importante. Si queréis, si a alguien le interesaría consultarlas, tenemos todos los números en Aldarte, guardados como oro en paño, porque bueno, yo creo que todavía tiene muchísima actualidad. Tener en cuenta que yo el año pasado, para mi sorpresa, en no sé qué organización feminista, estaban leyendo una ponencia que se escribió para una de las jornadas que hacíamos, en los años 80, es decir, que teníamos unos debates que todavía, hoy en día, o sea, no están resueltos y todavía originan su no sé qué, ¿vale? Pues bueno, entre todas las cosas que hacíamos, porque esto es importante, nos metíamos mucho con el feminismo institucional, que en ese momento estaba representado por Emakunde, que nace en el año 1981, por ahí. Emakunde, que a día de hoy todavía se acerca al tema de la diversidad sexual y de género, en fin, no sé si se acerca siquiera, o sea, de forma muy tenue, ¿no? Y entonces aquí hicimos una revisión crítica al primer plan de acción positiva de Emakunde, donde por supuesto, no se hablaba de lesbianismo por ninguna parte, o sea, que esto. Y entonces le hicimos una revisión crítica y en este caso tuvimos el apoyo lo hizo el colectivo de lesbianas y obtuvimos el apoyo de más organizaciones feministas, ¿vale? Esto fue interesante porque ahí iniciamos una crítica que, como veis, estas son las páginas centrales de un Sorguiña, Lesbiacunde. Pues bueno, se nos ocurrían cosas como, oye, pues vamos a promocionar. Nunca lo promocionamos en serio, pero nos lo pasábamos muy bien. Oye, pues vamos a poner en la página central de Sorguiña Lesbiacunde. Es hora de abrirse paso mujer y aquí como que parodiábamos bastante todo el tema de Macunde. Y en otra revista era Lesbiacunde vamos convenciendo, ¿no? Porque aprovechando la visita de Raiza, que en una fotografía apareció de la mano con la reina Sofía, pues entonces pues decíamos, oye, con una buena política institucional hasta la reina entiende, ¿no? Y entonces para promocionar eso que teníamos ahí, que nos hacía mucha gracia, Lesbiacunde, ¿no? Emakunde, Lesbiacunde, etcétera. Bueno, esto pues no pasó de ser una crítica humorística, una crítica a Emakunde y una vez más una atención, oye, aborda esto de la diversidad sexual. El tema de los medios de comunicación en esa década. Hacíamos, lo que hacíamos, las convocatorias y demás, es verdad que en esa estructura, en esa estrategia, que no es estrategia de comunicación, es verdad que cada cosa que hacíamos sí que teníamos nuestro listado
de medios de comunicación y enviábamos. Había quienes hacían caso y había quienes no hacían caso. En esa década hacían caso los periódicos tipo Egen, Egunkaria, etcétera, periódicos un poquito críticos con el sistema social, pero los periódicos, es decir, más institucionales, más grandes, tipo Correo o tipo no sé qué, no hacían ni caso. Y me voy a ir porque me estoy yendo ya. ¿Hasta qué hora tengo? No, me estoy yendo ya. Entonces yo voy a acabar ya, Entonces, que eso fue también una... he de decir que, bueno, esto, baila, estos son revistas que no tienen nada más, y voy a acabar porque como aquí se me ha presentado con tanta excisión, sí que es verdad que tanto debate y tanto leer autoras autoras de fuera que nos presentaban y que hablaban de diversidad sexual, sí que es verdad que a una parte del colectivo de lesbianas feministas de Vizcaya sí que, claro, nos hizo reflexionar sobre el significado de la diversidad sexual y si no teníamos también muchas cosas en común y que ver también con los hombres, con los homosexuales. Era un momento en el que se empezaba a hablar también de transexualidad, de prostitución, etcétera, y si no teníamos también mucho que ver, no solamente con las mujeres en el plano del género, sino también con los homosexuales. Ese tipo de reflexiones acerca de la diversidad sexual nos llevó a unas cuantas, llevó a unas tensiones bastante interesantes porque nos planteamos que había que hacer, o sea, que el trabajo con los hombres tenía que ser más fluido, tenía que ser más continuo, etcétera, y más sistemático, y claro, pues bueno, creó sus contradicciones, nos aceptó y varias nos salimos y creamos Agerian, un colectivo de lesbianas que funcionó durante un tiempo y con el que hicimos bastantes cosas también con Egan, Les Gaivira, no sé si os acordáis, etcétera. Vale, y yo con esto acabo porque no quiero yo quitarle trozo a Nagore. Vale, oye, muchísimas gracias,